Estimadas y estimados maestrantes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a abordar un poquito algunas ideas concernientes a esta semana de trabajo. En el material que está anexo en la plataforma, en la primera parte, ustedes podrán encontrar información importante para eh, determinar cómo es la individualización y a la postre socialización del proceso de aprendizaje. Es importante que podamos ubicar que si bien es cierto, cada individuo tiene un estilo muy peculiar de aprendizaje, en ese proceso individual también es necesario o va a la par un proceso de sociabilización. No somos entes unitarios, no somos entes que podamos vivir de manera aislada y en ese sentido, bueno, pues es necesaria una socialización. Esa es la primera parte del material. Vamos a hacer énfasis en esta oportunidad acerca de la segunda parte y donde va a radicar también la situación del producto de la semana. Hablaremos sobre la situación del método, ¿no? La importancia que tiene este dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Abordaremos algunos métodos, rasgos generales y también lo soportaremos con una información adicional sobre las técnicas. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Para hablar de los métodos, es priorizante identificarlos como una parte elemental en un proceso de planificación. Yo ya los debo de tomar en cuenta porque me va a permitir que el diseño que yo realice de mis actividades, la evaluación que yo proponga para las mismas, eh, logren que estén de manera sistematizada para que el proceso que podamos dar sea coherente, tenga un orden lógico, que haya una circunstancia de que las actividades estén concatenadas, ¿no? Y por obvias razones que los resultados nos permitan realizar una transformación, sobre todo en el corte cualitativo. Eh, por eso es muy importante ubicar en lo que es este proceso educativo la orientación, ¿no? El camino, el sendero que vamos a seguir para que podamos tratar de llegar a este objetivo, ¿no? Para que podamos alcanzar esas metas, esos fines que hemos ubicado desde un inicio. Para ello es necesario, pues, el utilizar un método y este debe de ser el más apropiado de acuerdo a las respectivas características que puedan tener nuestros alumnos, puedan tener el contexto mismo, los recursos que podamos generar, porque todo esto es aplicable también a una situación del método. Esto en una primera instancia lo estamos abocando a una situación netamente en un contexto escolar. Sin embargo, todo lo que tenemos en nuestra vida cotidiana va a obedecer a la puesta en marcha de un método, ¿no? Lo que hacemos en el día a día de nuestras actividades, bueno, pues es prácticamente un camino que estamos recorriendo para poder llegar a los objetivos que nosotros queremos, ¿no? El llegar al trabajo, por ejemplo, el poder llegar a preparar ciertas circunstancias como amas de casa, ¿no? Si nos vamos a los primeros inicios del ser humano, pues una situación de aprendizaje incluso en el poder caminar. El poder caminar no es una situación inmediata, ¿sí? Podemos ubicarlo también como un proceso y en ese sentido, bueno, pues es la aplicación de un método, ¿no? Que nosotros tal vez no lo podemos ubicar de alguna manera porque se da de manera implícita, ¿no? Cuando un bebé vamos en ese proceso para poder caminar, debe de pasar una cierta temporalidad.
Y esa circunstancia va incluso desde que los niños los empiecen a enderezar, ¿no? Porque regularmente siempre los tienen en los brazos con una posición en el que no, su cabecita no esté levantada. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza suficiente para poderse sostener. Entonces, conforme va poco a poco adquiriendo esta fortaleza, va madurando en ciertas etapas, bueno, pues van pasando esta situación para parte de recorrido que tiene que hacer en este camino para poder llegar a ese punto que es la adquisición de esa situación de caminar, ¿no? Bueno, entonces va en ese proceso, lo empiezan a enderezar poco a poco según los meses que debe de tener el infante, y ya lo empiezan a enderezar para que su cabecita no se vaya de lado, la empiezan a sostener, etcétera, etcétera. Posterior a ello, en la antesala de aprender a caminar, se da la situación de gatear, ¿sí? Es parte de ese proceso de caminar, el poder gatear, poco a poco irle dando fuerza a esas piernas, a esos pies, y puede hacer esa situación de desarrollar esta situación de caminar. Parte de ese proceso son el poner la famosa arena al sol, ¿no? Para que ésta se caliente, y poner al bebé con sus piecitos así descalzo sobre la arena. El contacto de la arena tiene una sensación que empieza a mover también las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente viene la cuestión de la andadera para poderlos desarrollar, que tengan fuerza sus piernas, se pueda empezar a sostener con esa práctica de recorrido de ir y venir, ¿no? Y para dar pauta a los famosos solitos, a poco irlo soltando al infante a ese proceso, ¿no? Empezar con esos pasos hasta que se empieza a consolidar esa fuerza en las piernas, ese equilibrio también, sobre todo, y empieza ya a dar los pasos por sí solos. Entonces viene todo ese proceso que acabamos de comentar, y eso pues es un método, reitero, de manera implícita. Entonces es una actividad de manera cotidiana. Este proceso que acabo de citar tiene una repercusión posterior, por supuesto, porque es parte de un desarrollo de habilidades psicomotrices, ¿no? Hay pequeños que no supieron gatear, que no pudieron gatear, y lo que hicieron fue una especie de reptar prácticamente, o de arrastrarse, ¿sí? No pudieron tener esa coordinación entre extremidades superiores e inferiores, y lo que hacían pues era arrastrarse prácticamente. ¿Eso qué repercusión tiene a la postre? Bueno, tiene cierta dificultad en la adquisición del proceso de la adquisición de lectoescritura, ¿sí? Se les va a complicar hasta cierto punto los trazos de las letras, van a tener un poquito de mayor complejidad en comparación de algún pequeño que tuvo bien desarrollada esa situación de gatear, ¿no? Entonces, esto es una situación cotidiana que aplica la situación de un método y que tal vez no lo habíamos ubicado en ese sentido. Posteriormente, ya cuando el ser humano va creciendo, también tiene parte de un proceso, ¿no? En la vida, somos parte de ese proceso, el llegar a madurar, a reflexionar, el ya no ser hasta cierto punto impulsivo en determinadas circunstancias. Todo eso es una situación de proceso, ¿no? Otra situación de un proceso, de un método en la vida cotidiana pudiera ser en la situación de un control natal, por ejemplo, ¿sí? Utilizamos un método para poder realizar una planificación familiar, y de ahí vamos a ubicar el que más se acomoda a las características que nosotros tenemos, ¿no? El poder, si ya hablamos de este proceso de caminar, viene este otro proceso de poder aprender a hablar, ¿sí? También viene esa circunstancia de imitación, de repetición de sonidos, de estar constantemente con el infante, y bueno, pues ahí viene la aplicación de este método. ¿Mm? Ahí ya podemos a la postre hacer una diferencia en lo que puedan ser métodos científicos, métodos didácticos, ¿no? Y que estos van a requerir de una técnica, ¿no? De un procedimiento
para poder llegar a ese fin. En este rol, en este ámbito educativo, vamos a ocupar o se va a ser imperante el desarrollo de métodos científicos, a la par que son los métodos didácticos también, ¿no? ¿Por qué? Porque estos últimos nos van a permitir generar las condiciones de índole pedagógico para que se pueda dar un quehacer docente. Ya decíamos entonces que un método es un camino para llegar a un fin determinado. Si nosotros abordamos la parte de surgimiento de esta palabra, bueno, pues tiene un origen en latín, que es métodos, métodus, y que bueno, pues este a su vez tiene un origen griego, que viene de meta, ¿no? Y odos, camino. Ajá. En ese sentido, pues que todo método nos va a manejar un camino para un lugar determinado, para llegar a un fin. En este sentido, bueno, pues es la forma que vamos a poder desarrollar para poder cubrir o llegar a los objetivos que hemos propuesto. Hay múltiples métodos para ser aplicados según sea la función, la situación que nosotros requerimos y también puede ser según el tipo de objetivos que nosotros queremos lograr. Podemos utilizar ciertos métodos para poder divulgar, para poder educar también, para poder sistematizar, investigar, es decir, para prácticamente la mayoría de situaciones que podemos llevar a cabo, hay un método, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que requiere cualquier tipo de método? Es necesario que se pueda identificar cómo se va a realizar, ¿sí? Cómo se pueden alcanzar de mejor manera los objetivos que queremos llegar. Tiene que ver la cuestión de las etapas, de quiénes son los participantes, el periodo de tiempo, ¿no? Incluso la gama de necesidades. Eso es fundamental que tiene que estar en el método, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el resultado que nosotros queremos llegar? ¿Sí? Eso también tiene que estar de manera ponderante. ¿Cuáles son los contenidos, los recursos? Ya les citaba ya hace un momento, la situación del procedimiento aunado a una técnica que vamos a poder llevar a cabo. Cuando tenemos ya resueltos estos cuestionamientos que acabamos de manifestar, pues entonces ya podemos ubicar netamente este camino y a partir de ello vamos a elegir la técnica de cómo poder recorrer dicho sendero. Entonces con esto podemos ubicar que los métodos van a requerir, o más bien dicho, van a tener sus respectivas técnicas, sus respectivos procedimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son parte de un método para poderlo ubicar. En primera instancia abordaremos lo que es el método didáctico y que este no es otra cosa más que una organización de corte racional, de forma práctica, en el que el procedimiento del profesorado va a estar acorde para llegar a dicho propósito. Y en ese sentido va a permitir una dirección del aprendizaje de parte del alumnado para esos objetivos que nosotros tenemos de manera prevista. Ahí podemos ubicar que cuáles serían los más aptos para poder capacitar al alumnado para que estos puedan llegar a dicho resultado. ¿Por qué? Porque queremos que este método didáctico que vamos a ejecutar pueda permitir que los distintos alumnos aprendan los conceptos, los contenidos específicos de las respectivas asignaturas, pero de la mejor forma posible. Que permita que puedan desarrollar ciertas habilidades, conceptos, y que les permita ubicar de manera más eficiente
dichos conocimientos. El método didáctico va a proponer que los alumnos puedan desarrollar una situación de aprendizaje en los sentidos según sea el tipo de método. Podemos ir de lo más fácil a lo más difícil, de lo más simple a lo complejo, ¿no? De lo próximo e inmediato a lo remoto, de una situación práctica, efectiva, a una interiorización. Todo esto va a depender del método que nosotros podamos utilizar. Si hablásemos de ejemplos específicos, podemos trabajar el método inductivo. Se refiere, como su nombre lo dice, a la inducción, a una forma de hacer un razonamiento y que consiste en obtener de hechos particulares una conclusión general, ¿no? Y de esta forma lo podemos concretar que este método inductivo va a ir de lo particular, de lo concreto, a lo general, a lo abstracto. En ese sentido, van a explicar una importancia en el desarrollo de las sesiones, en el logro de los objetivos del alumnado. Algunas razones que nos pueden sustentar la importancia de este método inductivo es la manera en cómo el estudiantado inicia un proceso de aprendizaje, ¿no? Regularmente se da precisamente de esta forma, ¿no? De una situación particular, de una cuestión en específico, para que podamos ir abarcando de manera paulatina hasta llegar a un todo. El método inductivo va a permitir que el aprendizaje sea de corte comprensivo y que no sea una situación únicamente memorística. Este método inductivo prácticamente es la base de todos los métodos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque enfatiza un descubrimiento, enfatiza la construcción y la acción de parte del alumnado. Cómo un estudiante enfrenta cierto problema regularmente es una repetición de pasos, una situación ordenada de este proceso de corte inductivo. Dentro de este método inductivo podemos encontrar al método analítico, intuitivo, inventivo o incluso el de descomposición, ¿sí? Tienen un principal procedimiento que es un análisis de corte interno que va a ir de paso a paso y que prácticamente va a ir de esta situación que conocen de su entorno inmediato a esas situaciones que son nuevas para ellos, ¿no? Por su parte, el método deductivo, es para estudiar un problema determinado y que va a ser en contrasentido del inductivo. Es decir, que vamos a partir de lo general para aterrizar en algo específico, ¿no? Ahí es necesario que se pueda hacer deducciones, inferencias y por ende pues tener las consecuencias respectivas de. Ahí es necesario también ubicar las distintas reglas, los principios y que pueda darse prácticamente como una situación de un todo. También podemos particularizar que dentro de este método deductivo general podemos ubicar el método sintético, el método demostrativo, el método racional, ¿sí? Coinciden con la situación del inductivo en ir paso a paso, pero aquí las definiciones tienen que llevarnos a ciertos ejemplos. Es decir, entonces de un corte general vamos a agregar a una situación específica. Aquí tiene un procedimiento fundamental, a diferencia del inductivo, que aquí es la síntesis, ¿sí?
¿Qué debo hacer para poder seleccionar un método de este tipo? Pues debo de ubicar el contenido para poder ser abordado. Es decir, qué grado de conocimiento requiero, qué necesito que los estudiantes tengan para que puedan darlo a profundidad, para que lo puedan aplicar y en ese sentido, pues se puedan abordar los contenidos de estudio. Dentro de estos, les decía, podemos ubicar el método lógico y que bueno, va a tener el establecimiento de ciertas leyes de pensamiento y de raciocinio. Es necesario descubrir la verdad o en su defecto llegar a la confirmación de la misma. Este método va a emplear unos procedimientos que no están en tela de juicio, ¿sí? Va a ubicar netamente el análisis. Y para analizar necesitamos ver un todo y desmenuzarlo en sus partes. Necesita también de la síntesis y que este es proceso contrario. Tiene que ir de las partes para llegar a un todo. El uso de la inducción, que va en esta parte de singular a particular, y la deducción, viceversa. También encontramos los métodos psicológicos, que estos son los que van a llevar a la investigación del objeto al sujeto. Se van a fundamentar plenamente en lo que es la observación y por ende la comprensión del ser. Este tiene prácticamente múltiples circunstancias. ¿Sí? Una parte de descubrimientos científicos se ha apoyado en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque permiten el conocimiento, permiten utilizar cierta información para poder dar una comprensión de todo lo que existe. Y esto, bueno, pues tiene innumerables tiempos de ejecución. Incluso, bueno, pues en primeros momentos podemos ubicar incluso a Aristóteles, quien crea prácticamente la situación de la lógica, ¿no? Mediante esta, todas las personas buscamos una fundamentación de nuestras ideas para poderlas ordenar, para poderlas precisar y por ende demostrar, ¿no? Podemos ubicar también el determinado, mejor conocido como método científico, abocado plenamente a la situación de la ciencia y que este está apoyado en tres principios fundamentales. Que el conocimiento no debe de estar en contraposición con la experiencia. Este se debe de verificar en y por los hechos. Y finalmente, que un conocimiento es necesario, sobre todo cuando se basa en una necesidad de otro. También podemos ubicar los métodos activos o participativos, y que en estos métodos de este corte ya incluimos la situación de las técnicas participativas, ¿no? Que aquí tiene que ver la utilización de un conocimiento de corte crítico, pero se da por una construcción, no se da por una asociación, no se da por una repetición, sino por una construcción. En este sentido, pues requiero que haya una asociación, buscar las relaciones pertinentes para poder llegar a determinadas conclusiones y a partir de ello, pues manejar nuestras respectivas. En algunos momentos hay quien pueda tener un rechazo a lo que son los métodos o las técnicas de corte memorístico. Sin embargo, bueno, pues también tienen cierta fundamentación que tienen validez y que permiten también una determinada asimilación. La parte activa, la parte participativa netamente de los métodos y el uso de técnicas no necesariamente tiene que ser sinónimo de una situación entretenida. Eso es lo ideal.
¿sí? Pero esto tiene que ver de manera fundamental como una formación de personas de corte crítico y que por ende podamos transformar. Esta puesta en práctica de métodos y de técnicas en un proceso de formación va a permitir que podamos desarrollar, ejercitar las distintas capacidades para que nuestra participación sea de corte activo. Esta participación que tenemos en diferentes contextos, como puede ser el social, ¿no? Como puede ser una situación de corte económico, de corte cultural, etcétera. Es decir, en los medios en los que nos vamos a poder desenvolver. Y esto da como consecuencia, pues, el utilizar una técnica o un procedimiento necesario para poder desarrollarlo, ¿no? Estas técnicas, pues, no son otra cosa que estos procedimientos o los medios que vamos a realizar para poder organizar y sobre todo desarrollar las actividades de un proceso de corte de enseñanza-aprendizaje. Una técnica va a ser la forma en que yo voy a poder conducir una o más fases de este aprendizaje escolar. Por ejemplo, necesito una técnica de motivación, necesito una técnica de comprobación de un rendimiento, otra para generar trabajo colectivo, para poder preparar un plan de trabajo o incluso para poder utilizar los medios audiovisuales, ¿no? Puedo utilizar una misma técnica mediante diversos procedimientos didácticos, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque estos procedimientos van a permitir que yo pueda diseñar las actividades que permitan cierta fase de este proceso, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar un interrogatorio como una técnica, una demostración, ¿no? Una correlación incluso, o la aplicación incluso de una prueba. Esa puede ser mi técnica, ¿sí? Esta técnica va a tener un valor siempre y cuando pueda transmitir a las personas una eficacia, ¿sí? Que pueda permitir una adecuación de circunstancias en el momento que está siendo aplicada. La técnica no va a ser buena o mala por sí misma. Esto va a depender de la aplicación de forma eficaz. De eso va a depender que la técnica sea exitosa. No necesariamente la técnica va a requerir una situación de aval, de corroboración para poderlo llevar a cabo. Y podemos ubicar incluso también la parte de su origen, ¿no? Del griego, que significa, bueno, o está relacionado al arte, a un conjunto de una fabricación, ¿no? Y podríamos sintetizar que es la técnica de cómo hacer algo. El método nos puede indicar el camino, la técnica es cómo lo podemos llevar a cabo. Entonces podemos ubicar como distintos recursos a estas técnicas que vamos a poder utilizar en cierta situación que nosotros queramos, ¿no? Podemos tener técnicas individuales, grupales, y estas técnicas van a permitir que haya cooperación, que haya creatividad en el alumnado. ¿Cómo puedo seleccionar la técnica o qué requiero para seleccionar la técnica? Bueno, pues necesito ubicar también los objetivos y a su vez los contenidos para que yo pueda ver cuál es la más pertinente. Necesito ubicar los recursos humanos con los que voy a trabajar, los recursos materiales con los que yo cuento y tratar de empalmar estos con las respectivas características. Puedo tener una técnica más apropiada que otra, indiscutiblemente. Esto tiene que ver con lo que acabamos de comentar, ¿no? Tener todo el contexto plenamente para poder desarrollar cuál pueda ser la más adecuada para ello. En este sentido, podemos ubicar netamente que esta técnica nos funcione como una herramienta cuando sea en función de un tema específico, cuando pueda yo ubicarla con un objetivo para lograrlo
y a su vez con las características del estudiantado. Bueno, llegamos al punto de ubicar los tipos de técnicas, ¿no? Podemos ubicar lo que son las técnicas o dinámicas vivenciales, que estas van a tener las características de poder crear una situación de corte ficticio en la que se pueda involucrar y por ende tener una reacción, adoptar cierta actitud de manera espontánea y que nos van a permitir adentrarnos en cierta situación. Estas a su vez tienen una división y que podemos ubicar lo que son las técnicas de animación y las técnicas de análisis. Según sea, reitero, el objetivo que queremos lograr, la parte de contenido que queremos trabajar, bueno, vamos a tratar de ubicar cuál es la más adecuada para ello. Las técnicas de animación nos van a permitir crear en un grupo participativo, que haya una situación de actividad de corte colectivo. ¿Ah? Van a permitir que los participantes se puedan, no sé, tal vez relajar, si ese es mi objetivo, puedan divertirse o incluso una relación entre los integrantes, ¿no? En cuanto a las técnicas de análisis, pueden tener la intención de que haya elementos de corte simbólico o que puedan simular precisamente y que den pauta a una reflexión, que éste se dé netamente con ciertos estereotipos de circunstancias que puede darse en una situación de vida cotidiana, ¿no? Aquí también podemos ubicar otras técnicas como puede ser la de la actuación, ¿no? Un juego de roles, por ejemplo, un sociodrama, una parte dramatizada, donde tenemos un elemento central que es de corte de la expresión corporal. Podemos ubicar también lo que son las técnicas auditivas, audiovisuales, ¿no? En cuanto a la realización, por ejemplo, de un radioforo, el desarrollar una película, un video, e incluso una conferencia, ¿no? Ahí es donde también podemos ubicar este tipo de técnicas para poderlas emplear y poder llegar al resultado que nosotros queremos, ¿no? El utilizar siempre imágenes, sonidos o la concatenación de estas, pues va a permitir que éstas tengan su propia particularidad, ¿no? Debemos de generar una discusión, un análisis del material para que lo podamos utilizar con corte de reflexión, no solamente como una circunstancia de distracción. Entonces yo les voy a plantear ciertos hechos, un ejemplo en la situación de que queramos ver en historia universal, por ejemplo, la cultura romana o el imperio romano. A mí se me ocurre ponerles la película de El Gladiador, ¿no? Por ejemplo. Entonces no solamente es para que se distraigan con lo que dura la película, sino yo puedo incluso utilizar fragmentos únicamente de la misma que me permitan generar esa discusión, que me permitan generar ese análisis de cómo era esa cultura, cómo desarrollaban, qué es lo que llevaban a cabo, por ejemplo, en el Coliseo, etcétera. Es una forma muy útil de tener preparados incluso ciertas interrogantes que permitan precisamente generar esta reflexión, como les acababa de citar, ¿no? ¿Qué es lo que debo de tomar en cuenta para poder elegir la técnica? Ya lo habíamos comentado hace un momentito, ¿no? El tema, el contenido que vamos a tratar, ¿no? ¿Quién o quiénes son los que van a participar? Obviamente con sus características, género y el número de personas también, ¿no? Para poder diseñarla de manera adecuada, que no me sobren, que no me falten y que cada quien esté destinada en cierta actividad. Y sobre todo, qué es lo que yo persigo, qué es lo que yo quiero lograr a partir de la aplicación de esta técnica.
De esta manera puedo elegir cuál es la más apropiada. Entonces, puedo manejar a lo mejor una entrevista, ¿no? Y para ello entonces puedo auxiliarme de otras que pueda hacer, por ejemplo, una toma de apuntes, que pueda hacer una grabación, la elaboración de mapas conceptuales, no sé, una sistematización. Todo esto puede ir relacionado a partir de una sola, ¿no? Que puede ser la entrevista. Ajá. ¿Cómo la voy a poner en práctica? ¿No? ¿Cómo voy a hacer ese procedimiento para que yo pueda ajustar, para que yo pueda calcular los tiempos, los recursos, ¿no? Tratar de tener un plan B según sea la reacción de este tipo de situaciones. Estos son entonces algunos ejemplos que les estamos virtiendo en el material para que puedan ustedes ahondar también un poquito más en una situación de investigación y puedan enriquecer el producto de esta semana. Cualquier duda, cualquier circunstancia, me pongo a su disposición por los canales ya descritos, ¿no? Por vía mensaje, vía correo electrónico, me encuentro a sus órdenes.